Adelante. Buenas tardes, soy Alejandra López Corral y voy a impartir el tema de desarrollo de aparato genital femenino. Primeramente, para introducir a lo que es el sistema genital, tenemos que saber que el sistema genital está constituido por tres apartados, el cual son las gónadas o glándulas sexuales primitivas, los conductos genitales y los genitales externos. Los conductos genitales y los genitales externos se dividen en dos etapas, en la que es una etapa indiferenciada y una en la que ya se puede diferenciar si es un neonato masculino o femenino. Mm, Primeramente vamos a abarcar lo que es el tema de las gónadas, en el cual el sexo del embrión está determinado genéticamente al momento de la fecundación. Pero en el caso de las gónadas, este no adquiere características morfológicas masculinas o femeninas, sino hasta la séptima semana del desarrollo. Las gónadas aparecen en el anillo con un par de rebordes longitudinales, que son las crestas genitales o gonadales. Aquí podemos ver en la imagen que se señalan las dichas crestas. Estas se forman a partir de la proliferación y una condensación de la mesenquima subadyacente. Las células liminales no aparecen en las crestas genitales, sino hasta la sexta semana del desarrollo. Y estas se pueden dividir también en las células lineares primordiales, que surgen del epiblasto y migran por la línea primitiva, y a la tercera semana están entre células de la pared del saco vitelino. Durante la cuarta semana, las células germinales primordiales migran con movimientos ameboides, que son lo que se podría parecer a una ameba, por el mesenterio dorsal del intestino posterior, y alcanza las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana. Estas células epiteliales penetran la mesenquima subyacente, y allí es donde se constituyen los cordones sexuales primitivos. Estos cordones están conectados con el epitelio superficial y es imposible distinguir a la gónada masculina de la femenina. Así es como se le conoce a la gónada como una gónada indiferenciada, en la que no podemos determinar si es de sexo masculino o femenino. Aquí tenemos lo que en la primera imagen, que son los mesonéfros, y se puede ubicar el conducto mesonéfico y la gónada. También tenemos un corte transversal para verlo de otra manera más clara. En la segunda imagen tenemos cómo las células germinales primordiales se adhieren al saco vitelino. Ahora vamos a entrar en lo que es el ovario. En embriones femeninos, los cordones sexuales primitivos se disocian para formar cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos contienen grupos de células germinales primitivas. Luego estos se sustituyen se sustituyen por estroma vascular, que constituyen la médula ovárica. En la séptima semana se da origen a una segunda generación de estos cordones, que son los cordones corticales, los cuales penetran la mesénquima subyacente, que permanecen cerca de la superficie. Y en el tercer mes, estos cordones se dividen en cúmulos celulares aislados, los cuales siguen proliferando y comienzan a rodear la ovogonia con células foliculares. Y así es como se forma el folículo primordial. En la imagen de la izquierda, que es el apartado A, podemos ver un corte transversal del ovario en la séptima semana, en que se aprecia una degeneración de los cordones sexuales primitivos
y la formación cortical. Y en el apartado B podemos ver el ovario y conductos genitales en el quinto mes. Están las células folliculares y el ovocito primario que componen el ovario. En los conductos genitales es cuando al inicio el embrión masculino y el femenino tienen dos pares de conductos genitales, que son los conductos mesonéficos o también de Wolff, y los conductos paramesonéficos, que son los de Müller. El conducto paramesonéfico deriva de una impaginación longitudinal del epitelio y en la superficie anterolateral de la cresta urogenital. En la región craneal podemos ver que el conducto se abre hacia la cavidad abdominal a través de una estructura similar a un embudo. En cambio, en la región caudal discurre una posición lateral del conducto mesonéfico y luego este lo cruza por delante para elongarse en dirección cauromedial. El extremo inferior fusionado con ambos ductos es proyectado a la parte inferior del lado posterior del seno urogenital y dan origen a lo que es el tubérculo paramesofrénico. Ahora adentrándonos a los conductos genitales femeninos, que son ya propios del sexo femenino, sabemos que en presencia de estrógenos y en ausencia de testosterona, los conductos paramesonéficos se convierten en conductos genitales principales en el embrión femenino. Al inicio pueden reconocerse tres partes de cada conducto. La primera es un segmento vertical craneal que se abre en cavidad abdominal. El segundo, una región horizontal que cruza el conducto mesonéfico. Y en el tercero, un segmento vertical caudal que se fusiona con su par del lado opuesto. Con el descenso de los ovarios, las primeras dos partes se convierten en la tubuterina. Las porciones caudales se fusionan para constituir el conducto uterino. Una vez que los conductos se fusionan en la línea media, se establece un pliegue pélvico transversal que podemos ubicar como es el ligamento ancho del útero. El útero y el ligamento ancho dividen la cavidad pélvica en lo que es fondo del saco rectouterino y en fondo del saco, y en el saco vesicouterino. Los conductos paramesonéficos fusionados dan origen al cuerpo y al cérvix, así como al segmento superior de la vagina. En el apartado B podemos ver los conductos paramesofrénicos que se aproximan uno a otro y se fusionan en la línea media. Y en el C tenemos ubicado el ligamento ancho del útero. Ahí se puede apreciar. Para adentrarnos a lo que es el desarrollo de la vagina, después de que el extremo sólido de los conductos paramesonéficos están en contacto con el seno urogenital, surgen dos vaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno. Estos son los bulbos senovaginales, los cuales proliferan y dan origen a una placa vaginal sólida. Para el final del quinto mes, las evaginaciones vaginales están del todo canalizadas. Las extensiones vaginales que se asemejan a alas y rodean el extremo inferior del útero son los fornix, o también conocidos como fondos de saco vaginales. Sobre el himen sabemos que este último está conformado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. Aquí podemos ver que en el apartado A tenemos
el desarrollo de una vagina a las 9 semanas, en el B del fin del tercer semestre, del tercer mes, y en el C tenemos lo que es en una recién nacida, donde ya se puede apreciar el fornix, la vagina, el himen y el útero bien formados, junto con el clítoris y la uretra bien desarrollada. Ahora tenemos lo que es los genitales externos en su etapa indiferenciada. Durante la tercera semana de desarrollo, las células de la mesénquima que se originan en la región de la línea primitiva migran en torno de la membrana cloacal para así construir un par de pliegues cloacales. En posición craneal tenemos que la membrana cloacal y los pliegues se unen para constituir el tubérculo genital. El tubérculo genital es una parte muy importante, ya que es donde de ahí se va a partir si es del sexo femenino o masculino, es lo que los tiene más en común a destacar. En la región caudal, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales. En la región anterior es donde se subdividen en pliegues uretrales y pliegues anales en la posterior. Las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Estas prominencias constituyen los labios menores en el femenino, lo que no pasa en el masculino, ya que éstas se unen. Al final de la sexta semana, es imposible distinguir el sexo al que pertenece. Ahí tenemos una imagen sobre lo que es alrededor de 4 semanas, en lo que vemos el tubérculo genital, la membrana cloacal. Aquí no se puede distinguir si es de sexo femenino o masculino. Ahora tenemos los genitales externos femeninos. Estos partimos desde el tubérculo genital, donde solo sufre una elongación discreta y constituye el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y se transforman en los labios menores. Y las protuberancias genitales, como ya dijimos anteriormente, crecen y dan lugar a los labios menores. El surco urogenital se mantiene abierto y constituye el vestíbulo de la vagina. El uso del tubérculo genital es el que se utiliza en mediciones en los Estados Unidos para determinar si es hombre o mujer, pero este ha generado muchos errores, ya que no se trata de la longitud, sino que va a ser el desarrollo de este, ya que cuando está en modo tubérculo genital puede haber muchos errores durante el tercer mes y el cuarto mes de gestación. Aquí tenemos unas correlaciones clínicas que es el trastorno de desarrollo sexual del 46XX. Estos son productos femeninos que se han masculinizado, que se han expuesto a cantidades excesivas de andrógenos que masculinizan los genitales externos y les determinan un aspecto ambiguo. La hiperplasia suprarrenal congénita, al que es el HSC en sus siglas, es la causa más frecuente de los genitales ambiguos y corresponde a cerca del 60% de los trastornos de desarrollo sexual. Aquí en la imagen podemos ver a un neonato de sexo masculino con los genitales ambiguos. Aquí se puede apreciar la fusión parcial de las protuberancias escrotales y el pene pequeño con hipoxadias. Por último tenemos el descenso de los ovarios, lo cual es el descenso de las gónadas. Este descenso de las gónadas es considerablemente menor en el feto femenino, ya que en el masculino bajan totalmente. Los ovarios se establecen justo debajo del borde de la pelvis verdadera y el ligamento genital craneal constituye el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento genital, que este es caudal, da origen al ligamento uterovárico, que es el ligamento propiamente del ovario, y al ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero
se extiende hacia los labios menores. Aquí podemos ver la localización de cada uno de ellos. Y esto sería el final del desarrollo del aparato genital femenino. Toda la información es sacada del apartado urogenital del LACMA.